Biofrecuencias. Expandiendo las opiniones con la vida. De la transitoriedad hídrica emergen los animales enigmáticos que logran vivir en las aguas o transitar fuera de ellas, siendo el oxígeno disuelto en los medios quienes les confieren su capacidad transformadora branquial y pulmonar. Hidrógenos y oxígenos que desde la Tierra nos remiten al origen y deleitan con coloridos y sinfónicos cantos, presencias y ausencias que modelan los permanentes cambios. Escuchemos en esta ocasión lo que nos comparte Jesús desde el estudio de los anfibios. El día de hoy vamos a iniciar esta emisión escuchando acerca de los anfibios. Como siempre, yo, Ricardo Ramírez. Y yo, Josué Espinosa. Tenemos de invitado a el estudiante de biología, Jesús Antonio Aguirre Mólgora. Bienvenido. Un gusto. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros el día de hoy en Biofrecuencias. Nos gusta empezar de lleno y a lo que vamos. Como vienes a platicarnos de anfibios, dinos qué son esas cosas llamadas anfibios. Yo sabía que me iban a hacer esa pregunta y es una pregunta difícil. En un programa pasado explicaban que incluso las personas que estudian biología les es difícil describir la vida. Y yo creo que describir a los anfibios es algo muy complicado porque son muy diferentes entre sí. Los anfibios es un grupo de vertebrados de hace muchísimo tiempo. Animales. Hace muchos años. Estos anfibios actualmente se dividen en tres grupos, que son las ranas y sapos, las salamandras y los tritones y las cecilias. Las ranas, bueno, son organismos que no tienen cola, se llaman anuros y tienen piel lisa. Las ranas tienen patas que están adaptadas al salto, las patas traseras, y ojos muy grandes, como ojos saltones. Y los sapos, a diferencia de las ranas, tienen una piel que es granulosa, tienen atrás de los ojos dos glándulas muy grandes que se llaman glándulas parotoides, y los sapos solamente son una familia de todos los anuros, la familia Bufonidae únicamente. Las salamandras, por otro lado, tienen cola. Ese es un grupo. Ese es un grupo. Ok, las ranas y los sapos son un grupo. Sí. Y otro grupo de ellas es las salamandras, que se llaman caudados, porque ellos tienen una cola que es para toda la vida. Dentro de las salamandras hay un montón. Las salamandras sin pulmones, por ejemplo, que México tiene un montonal de especies de salamandras sin pulmones. Tenemos los ajolotes, que van de todo Norteamérica, desde México hasta Canadá. Y tenemos otros grupos que son menos conocidos, como por ejemplo los proteídos, que son como unos ajolotes albinos, ciegos, de cuevas, un poco raros. Y pues las salamandras comunes, que están en Europa, son salamandras que parecen una fusión entre una salamandra y un sapo. Tienen dos glándulas parotoides muy grandes. Y son un grupo que tiene patas cortas, todas simétricas, y unos ojos un poco pequeños. Son grupos que actualmente son ciertamente menos conocidos que las ranas y los sapos. Y hay otro grupo que es muy desconocido, que este grupo incluso filogenéticamente no está muy bien ubicado dentro de los anfibios actuales, llamados lisanfibios, que son anfibios de piel lisa, que son las cecilias. Su nombre son gimnofiones, son organismos que son como unos gusanos de cuerpo vermiforme y tienen una serie de anillos por todo el cuerpo que se llaman anulis. De hecho son súper raros de ver, muy extraños. Toda su vida viven debajo de la tierra. Ellos aparecen en temporada de lluvias cuando se inunda el sustrato, salen para no ahogarse. Y son extraños porque tienen cuidado parental. Ellos cuidan a sus crías dándoles de comer su propia piel y les proveen de un tipo de secreción que parece una leche por su cloaca. Entonces también los amamantan, entre muchas comillas, y son organismos que están muy pocos estudiados. No se sabe mucho de ellos, no se sabe cómo se reproducen o incluso su tipo de alimento o sus preferencias, ni sus preferencias de hábitat. Sabemos que en México las vamos a ubicar en costas, como en el Golfo, en el Pacífico, incluso en Oaxaca, Chiapas, pero son organismos que son muy desconocidos para la ciencia. ¿Anfibios qué significa? Que pueden vivir una parte en el agua y también fuera del agua. Viene del amphis, que es ambos, y bios, que es vida. Supuestamente tienen dos vidas. Supuestamente. Eso es algo que relacionamos a las ranas que son comunes, como las ranas que podemos encontrar en cualquier charca o en cualquier arroyo, que son en México del género rana, tal cual, que son ránidos. Pero existen muchas ranas que no siempre tienen este estadio larvario, que es el renacuajo, como algunas ranas que podemos encontrar en la ciudad, son los eleuterodactiles,
anfílidos, son ranas de dedos desnudos, ranas fisgonas también les llaman. Son ranas muy pequeñas que tienen un desarrollo directo, es decir, las crías son ranitas pequeñas y no pasan por este proceso de que está el renacuajo en el agua y ocurre la metamorfosis, ya está el adulto. No todas pasan entonces por ser renacuajos. Los renacuajos son como estas bolitas con una colita que andan por ahí en los charcos cuando empiezan las aguas. Además mencionabas que se clasificaba en grupos según la taxonomía, que ya hemos hablado aquí de taxonomía, que son ranas y sapos, bueno, salamandras y ajolotes y ¿qué más? Y tritones. Y tritones. Y el otro grupo que es como el que al que menos se meten, ¿no? Sí, la Cecilia. ¿Por qué crees que sea el grupo al que menos se meten? ¿Es porque no se encuentran tan fácilmente o porque les da miedo que les derrumbe la taxonomía que ya tienen armada? ¿Qué opinas? Yo creería que es porque es demasiado difícil encontrarlos, pero muy difícil. Estos organismos no se pueden ver tan fácilmente, por ejemplo, en las cercanías de las ciudades o en los bosques. Actualmente se está trabajando aquí en Jalisco con una Cecilia que está presente cerca de un pueblo y la gente piensa que son lombrices. Y bueno, ellos no lo sacas de que son lombrices. Pues es que parecen lombrices o parecen serpientitas. Sí. Ah, pues ahí está. Pero como no incentiva mucho a los biólogos el estudiar algo que o van a tener 3 organismos o van a pasarse toda la temporada buscando para tener pues una N reducida para su estudio. De hecho son bastante interesantes porque incluso se ha descubierto que muchas de ellas tienen aparato inoculador de veneno en los dientes y el género Hypnopis, que se encuentra también en México, tiene como una secreción en la piel que hace que te quemen las manos si lo tocas. Yo me encontré una de ellas en Costa Rica y nos dijeron que de verdad usáramos guantes porque quemaba si las tocabas. Y creo que ese tipo de vacíos se llenan con curiosidad, de interés y demás, pero no genera el interés tal vez para los biólogos porque no son organismos que son extremadamente llamativos o muy carismáticos o tampoco muy fáciles de encontrar. Entonces no tienen este carisma en general para atraer a los biólogos a estudienme. Es que me veo como un ajolote, ¿no? Súper llamativo o no sé, no tienen esta relación con la sociedad que los hacen empatizar con ellos. También la curiosidad o el que las especies estén por ahí o que haya cierto número de individuos de una especie también determina su estudio, como es el caso de las cecilias. Sí, incluso varias ranas y salamandras pues no son tan estudiadas precisamente porque no son carismáticas. En la ciudad, en Guadalajara, tenemos ranas que están en los baldíos, que están en los bosques y demás, bosques urbanos, que son ranas que realmente no son muy carismáticas. Son un bichito muy pequeño, no sé, el tamaño de un mayate, que es color negro y ya. Entonces, pues realmente no son muy llamativas, no son verdes, no son grandes, no son rojas, no son azules y no hay mucho incentivo de parte de los biólogos más allá de simplemente determinar esta especie o estas especies. Yo creo que va mucho de la perspectiva que tiene la persona respecto al grupo que quiere estudiar. O sea, si llega uno que se trauma con las cecilias, pues obviamente le va a meter a eso, ¿no? Aquí llega la pregunta de qué de interesante tienen los anfibios desde tu perspectiva, porque hacia acá yo no me dedico a anfibios. Tiene que ver con que no hubo ese acercamiento hacia los anfibios, no tengo ganas de estudiar anfibios, pero tú sí estudias anfibios. ¿Qué te llama la atención de los anfibios? ¿Qué crees que es interesante de ellos? Pues es toda una historia. Yo entré a la carrera pensando en estudiar marina, en específico las medusas, porque me parecen animales que se ven muy lindos. Y en una salida en segundo semestre, yo estaba muy decidido a encontrar una rana, porque nunca había visto una, o eso recuerdo, y por más que la busqué en toda la salida, en todo el río, en todas las piedras, yo no encontré nada, no encontré ni un insecto, nada. Estaba súper decepcionado y dije, no, pues es que pues esto de la bichada no es para mí, esto de andar buscando animales no es lo mío. Y me regresé por el pastizal muy deprimido, ahí en Sierra de Quila, y en eso veo saltar una rana y un amigo la agarra y me la da. Y yo la veo en mi mano y me parece el animal más increíble que he visto nunca. Era una rana de hojarasca, una Craugastor occidentalis, que realmente pues yo creo ahora que las veo pues que son bastante comunes, pero en ese entonces me llenó como tanto de alegría ver esa rana y más porque tenía el dorso azul. Yo creía en ese momento que era normal, pero después saqué un trabajo de que era una anomalía, pero en ese momento esa rana me hizo sentir muy feliz, ¿no? Ver que existían organismos donde yo no podía verlos me hace sentir como más conectado con lo natural y después empecé a investigar más de las ranas porque quería
podía entenderlas mejor, o qué eran, o por qué estaban ahí, o por qué no estaban ahí. Y a medida que las fui estudiando, pues me topé con las salamandras, me topé con las cecilias, con los ajolotes, con más cosas que había allá afuera, y que ellos estaban luchando, estaban librando una batalla invisible que nosotros no conocíamos, pero que ellos padecían en su día a día, más en el trópico, que es una batalla con un montón de cosas, un montón de cuestiones. La contaminación lumínica, la expansión urbana, el hongo este que las está atacando, bueno, que ahora son 2 hongos. Bueno, esta como vida en general, este gran chisme de las ranas, creo que las hizo muy interesantes para mí, personalmente. Ya en su estudio, bueno, tienen otras cosas, como la ecología de las ranas, como los servicios ecosistémicos y demás, pero personalmente creo que este gran chisme herpetológico es lo que hace que sean tan interesantes los anfibios. Pero los anfibios tienen una historia muy interesante. Al principio, hace 360 millones de años aparecieron. No sabemos cuál, porque claro que están... No vamos a saber. Estas ciertas entidades que podrían corregirlo mejor, pero tenemos estos 3 principales, que es el Tiktaalik, Acantostega e Ictiostega. ¿Qué es eso? Son anfibios muy antiguos, muy antiguos, que vienen de los peces lobulados. Y posteriormente, a raíz de estos primeros colonizadores del continente, surgen estos grupos que vemos ahora, como los reptiles, los mamíferos, aves, etc. Y los reptiles se adaptan a otro medio muy diferente al de los anfibios. Pues medios que, no sé, pueden ser más extremos, o no hay tanta agua, se pueden someter a la desecación y tienen otro tipo de necesidades que los orilló a tener estas formas que vemos actualmente, como muy escamados, algunos especializados en inocular venenos o inclusive vivir en grandes desiertos. Claro que hay anfibios en desiertos, pero los reptiles se han separado mucho también fisiológicamente de lo que son los anfibios en sus modos de respiración, que es mucho más eficiente a los pulmones, porque de los anfibios es un globito ahí, que tienen que respirar de 1000 maneras, por la piel, por los pulmones, por muchos lados, porque no son tan eficientes. No estés minimizando la forma de respiración de los anfibios. Perdón. No, venga, pero pues los reptiles se han adaptado mejor que los anfibios a diferentes medios. Cuando ves una serpiente o, no sé, una cecilia, puedes distinguir claramente que uno es un anfibio y uno es un reptil. No es cierto eso que estás diciendo. Por eso empecé a meter jiribilla desde hace rato. Entonces, ¿por qué se solían estudiar como anfibios y reptiles? Eso es por tradición, porque... Depende de quién su tradición. Pues hace mucho tiempo, cuando el hombre Linneo empezó a describir a las especies, él odiaba a los anfibios. Los describía como la peor atrocidad de... Igual que tú estás diciendo que tienen unos pulmones poco adaptativos en relación a los reptiles. Pero son bonitos. Y por esta tradición de estudiar como todo de una, se empezó a estudiar, bueno, anfibios y reptiles, porque, bueno, los encuentro donde mismo, ambos reptan, ambos están ahí, bueno, pues anfibios y reptiles. Y en México la herpetología empezó a integrar las mismas tradiciones de anfibios y reptiles cuando son grupos muy diferentes. Si quisieras estudiar solo reptiles, bueno, estudiarías reptiles y aves, pero se ha sesgado esta tradición por un estudio que ha sido clásico por mucho tiempo, estudiarlos juntos, porque comparten muchos nichos, comparten hábitats, comparten pues esta convivencia de comunidad en diferentes ambientes. Entonces se ha propiciado este estudio en conjunto de los anfibios, tal vez por practicidad y por tradición, pero no precisamente porque sean lo mismo. Igual yo creo que viéndolos juntos se abre un poquito el panorama de lo que es un anfibio y un reptil, ¿no? Interacciones que tienen, y bueno, ya lo hemos mencionado muchísimas veces en el programa, pero esto viene de la fragmentación del conocimiento que se utiliza en las ciencias biológicas. Entonces, no sé si hay una manera de estudiar todos los organismos de una, pero estaría interesante, nomás ahí la dejo. Hace rato nos hablabas de la vulnerabilidad que tienen estos grupos, al menos en México, ¿no? No sé si en todo el mundo estén tan vulnerados. Cómo no se han logrado adaptar a los cambios que ocurren últimamente en el mundo. ¿Qué mecanismos adaptativos te parecen a ti interesantes o que ocurren en
en los anfibios. Me gustaría que nos platicara sobre eso. Pues la verdad es que el gran problema de los anfibios, más en los trópicos, porque mientras más va subiendo o bajando, menos se va presentando, que es el hongo Batrachochytridium dendrobatidis o Salamandriborans, que es también otro. Y este hongo lo que hace es prácticamente que los asfixia, los llena de piel en todo el cuerpo y ya no pueden respirar y mueren. Pues es muy rápida la muerte. Es que respiran Por la piel. por la piel, ¿verdad? En su mayoría por la piel. Y bueno, pues la verdad es que el panorama no va muy bien. Según datos de la IUCN, el 49%, 51% de los anfibios están en riesgo. Pero bueno, sabemos que muchos de ellos ni siquiera están bien evaluados o demás. Pero existen historias y existen relatos sobre anfibios que han desaparecido o poblaciones que han desaparecido por este hongo y han aparecido en otro lado y ahora son resistentes al mismo. Hace poco fui a Costa Rica a un viaje y me platicaron de una especie de estas como ranas que vemos en los arroyos del género rana o subgénero Litobates, y una de ellas desapareció de un bosque de ahí de Cartago. Desapareció, ya nadie la veía, todos creyeron que la población, bueno, estaba en un peligro crítico por este hongo y apareció en otro lado, en otro lugar apareció la rana y esta rana ya estaba pues mejor adaptada al hongo y no sufría las consecuencias como lo sufrió anteriormente, es decir, se adaptó al mismo. No quiere decir que todos los anfibios vayan a adaptarse a la larga, claro que hay algunos que no van a poder adaptarse, pero claro que ha habido adaptaciones de ellos mismos que han logrado que sobrevivan o que vuelvan a surgir poblaciones en la naturaleza, pero hay obviamente algunos que pues han sufrido demasiado. De hecho, el animal emblema de la conservación biológica es un anfibio, es el Incilius periglenes, el sapo dorado, que este desapareció y tiene toda una historia de cómo desapareció, de por qué, pero la desaparición fue muy abrupta. De la temporada de lluvias a la siguiente ya no había ni uno. Se encontró una poco después y fue el último individuo que se vio, pero debido a estas consecuencias y a estas pues intervenciones humanas que han sufrido los anfibios, porque el hongo claramente es una intervención del cambio climático, ya que es un hongo que siempre estuvo ahí, pero por el cambio climático empezó a producirse por todo el mundo y porque el humano trajo una rana de África, ahora todo el continente tiene ese hongo por esa rana africana y pues tenemos este listado de anfibios que están en desaparición constante. Lamentablemente en México ya tenemos presencia de este hongo, mucho de este hongo pues es por tiendas de mascotas y demás y lo hemos encontrado en la naturaleza, más tirando hacia el sur de México, pero en Jalisco actualmente sí tenemos presencia de este peligro inminente para los anfibios. O sea que salió más inteligente el hongo, sí. Ni que la rana y ni que el humano. El más fácil se dispersó. Se aprovechó la piel de los anfibios pues y claro. de ahí no lo hemos... Digo, sí, cualquier es especie que queramos sacarlo. Sí, se ha podido curar a los anfibios que están infectados, pero ¿de qué sirve que cures a un anfibio o a un individuo o a varios individuos y los devuelves al mismo estanque que tiene el hongo y se van a volver a contagiar? Claro, ahí yo creo que tiene que ver más con el manejo, ¿no? De ese tipo de especies. Ahorita que estabas hablando de la desaparición del sapo, inevitablemente pensé en que los sapos se entierran. Sí. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. ¿Por qué se entierran y para qué se entierran y por cuánto tiempo? Uy, en su mayoría, yo diría que la mayoría de anfibios se entierran, de alguna manera. Porque lo que quieren es evitar desecarse. Lo que quieren, o sea, tener húmeda su piel. Regresar a la temporada de lluvias para reproducirse y alimentarse. Ok. Muchos de ellos, no sé, en el sustrato o algunos en la nieve incluso, se congelan. En Canadá hay varias ranas que hacen eso. Y los sapos sí se entierran y se llama estiaje, que es un mecanismo en el cual en la temporada de secas ellos se encuentran en el suelo y cuando llueve, cuando sienten que el ambiente empezó a ser bueno para ellos, salen para reproducirse y alimentarse. También bajan su metabolismo de manera similar Sí. como las tortugas y otros hasta que pase cierta temporada para luego volver a reactivarlo. Sí, Okay. disminuyen su metabolismo. ¿Y no será que este sapo está lo suficientemente metido en las profundidades de los suelos hasta que surjan otras condiciones externas? Chismes herpetológicos dicen que puede estar ahí todavía. Claro, yo también lo pensaría, ¿eh? Yo también creo que no pudo haber desaparecido tan abruptamente. Pues no. Pero llevaría que desde los 80s ahí enterrado. Hay plantas que cada 50 o 100 años avientan una flor. ¿Por qué un sapo no se enterraría hasta que cambien las condiciones de afuera? Digo, ¿cuál es la diferencia como mecanismo abierto vivo? Ojalá y de verdad estos sapos se hayan enterrado más y a ver si más adelantito los encontramos. Sí, claro. O que los encuentre alguien más, no nosotros. Sí. No tendríamos por qué nosotros estarlos viendo todo el tiempo. No sabemos si es un ciclo de vida de que cada 500 años salgan durante cierta temporada. Tampoco se ha estudiado eso. Es otra posibilidad. Hay que dejar el registro y a ver si otras personas en 500 años ven aparecer el desdichado sapo o en otras
esas fechas. Lo que quiero reflexionar es que los ciclos de la vida de otros seres no necesariamente responden a los ciclos de la vida de la especie humana. Y no podemos medir todo en función de eso. Es en realidad lo que quiero reflexionar. Claro, y siempre todo cambia. Cuando describo una rana, bueno, siempre hay una excepción de una rana que es completamente diferente. O un ciclo, siempre hay una excepción. O inclusive en modos reproductivos y demás, las ranas siempre son excepciones. Siempre tienen un montón de formas diversas de comportarse y de vivir para subsistir a este nuevo mundo. ¿Cómo el humano ha utilizado históricamente a los anfibios que tú hayas visto a la hora de contribuir a que estemos destruyendo sus ecosistemas? ¿O si hay una utilidad que tú veas que digas, el humano está utilizándolos para hacer tal cosa? ¿O solo nos los estamos llevando entre las patas? Pues un poco de eso, más o menos. Creo que sí nos estamos llevando entre las patas con el cambio de uso de suelo. Estamos modificando el ambiente en general donde viven. Y si ellos están enterrados en una cuesta y tú aplanas toda esa cuesta para hacer una avenida, bueno, ¿cuándo ellos van a emerger o cuándo ellos van a poder salir de nuevo a cumplir sus ciclos? Y creo que sí hemos utilizado los anfibios, muchos de ellos se comen, como en Asia, aquí también en Jalisco se comen, hay granjas para comer anfibios, es la rana toro de California. Inclusive hay un pueblo aquí en Jalisco donde se consumía la rana megápoda y se la acabaron, que casi no hay por andársela comiendo. Y sí tienen cierto eje de aprovechamiento, pero no es su principal factor por el cual están disminuyendo por nuestra causa. El ambistoma también se comió en algún tiempo, ¿no? Sí. Es decir, los ajolotes. Sí, los ajolotes. Pero los ajolotes, no los renacuajos. Sí, porque luego en el rancho le suelen decir al renacuajo ajolote. Sí, justo, sí se han comido. Incluso en mi casa, una vez, yo me pegué muy fuerte cuando era pequeño en la cabeza y una vecina me dio una crema de ajolote, que era, pues el ajolote ahí hecho crema. Pero si era ajolote o era planta. Pues porque luego también tiene, en la etiqueta tiene una foto del ajolote rosita. Sí, a lo mejor está hecho a base de puras plantas y no necesariamente trituraron la piel del ajolote. También esta creencia de que lo cura todo y demás. Y bueno, esto influye mucho en la pérdida de esta especie. Bueno, que es mucho mentira. Incluso también las serpientes de cascabel se comen su carne porque cura el cáncer. A los reptiles. A mí sí me gustaría que nos platicaras de la relación que tenemos los humanos, por ejemplo, con las ranas o con los sapos, porque sí es común que las personas tiendan a tocar a las ranas o a agarrarlas. Sí. Y no es necesariamente bueno, porque como acabas de decir, como respiran por la piel, si nosotros llegamos a traer crema en las manos o algún contaminadas de algo, igual podemos llegar a afectar un poco a la piel de las ranas y podemos afectar que ellas puedan seguir viviendo a gusto. Ya no digamos que sigan su vida, digo a gusto. Imagínate, si es la parte a través de la cual ellas respiran, pues es como si te taparan la nariz o te taparan la boca. La respiración no va a ser igual por cierto tiempo. Entonces, para el bienestar de las ranas. Y el tema de los sapos, hay gente que mata sapos porque creen que son venenosos. Sí, bueno, es que es todo un tema. Cómo se relacionan los anfibios con nosotros. He visto que mucha gente le tiene asco a los sapos porque a mí me decían de pequeño que no los tocara o que no me acercara a algún sapo porque te iba a hacer verrugas en las manos. Eso, porque te hacían mezquinos o no sé qué cosa. Y son creencias que han perjudicado mucho a los anfibios. Como, es que no lo toques, es que no sabes si es venenosa la rana. De las ranas famosas dardo, ¿no? Que están en Centro y Sudamérica. Y creo que son muchos mitos los que involucran a los anfibios en general. Por ejemplo, las salamandras que no tienen pulmones, que son los tlaconetes en el centro de México. Se cree que ellos se introducen en la vagina y pueden embarazar a una mujer. A ver, ¿qué estás diciendo? Que los tlaconetes se cree que pueden introducirse en la vagina de una mujer y embarazarla. Y es la primera vez que lo escucho, pero es insólito. No, pues sí existen muchas creencias. De hecho, donde estoy haciendo mi tesis, la gente cree muchas cosas sobre los tlaconetes. Yo me acerqué con un señor de un sitio que le llamamos jícamas, porque ese señor nos da jícamas cuando vamos. Y yo le pregunté, disculpe, ¿usted ha visto tlaconetes aquí? Son así. Le mostré una. Y me dice, sí, pero no los vayas a matar, porque si quieres tener hijos, si los matas, ya no vas a poder tener hijos. Pero yo los mato porque ya no quiero tener hijos. Entonces existen muchas creencias con los anfibios que vulneran sus poblaciones. Como esto, ¿no? Si no quiero tener hijos, pues voy al monte y lo mato. Está canijo. Pero también nos habla como de la relación cultural que tenemos con los anfibios, ¿no? ¿Tú conoces otra cosa que involucre anfibios con personas? Los cantos de los anfibios siempre han estado relacionados con la lluvia. De hecho, se creía en las culturas prehispánicas del Valle de México que cuando una rana cantaba, le estaba cantando a Tlaloc, precisamente para llamar a la lluvia, para decirle que lloviera y que lloviera y que lloviera. Era como una necesidad. Ellos cantaban para atraer a la lluvia. Y eso ha permanecido un poco, no tan intacto, pero algo de ello ha permanecido
convencido en el centro de México. He escuchado que es que está cantando la rana porque va a llover y no necesariamente es por eso. Bueno, salen en la noche y se reproducen, ellos cantan por muchas razones. Sí, pero solo en tiempo de lluvias. Pero solo en tiempo de lluvias. Ah, ¿verdad? Entonces sí tiene cierta relación. Es decir, a lo mejor no le hablan a Tlaloc, pero sí sienten ellas que Tlaloc está cerca y por tanto cantan para reproducirse y hacer otro tipo de actividad. Pero de que hay una relación entre el dios de la lluvia, la humedad, el canto de la rana, su reproducción y que ellas estén acá afuera, en ese sentido, pues está bonito. Sí, existe de hecho un documental de unos amigos del centro de México que se llama Chic Chac. Es como un proverbio, una forma, una filosofía totonaca, en donde cuando tú naces, nace un animal en el monte. Claro. Entonces este documental como que orilla a que cuando tú naces, nace una rana en el monte. Este tipo de pensamiento también existe para los anfibios y mucha de la cosmovisión no siempre es orillada hacia cosas negativas, claro, sino también cosas que promueven nuestra propia individualidad, como esa filosofía totonaca. Además es padrísimo ir en temporal de lluvias a la orilla de un río o a un lugar donde hay agua y simplemente sentarte y escuchar placenteramente aquellas sinfonías de ranas combinadas con otros organismos, no nada más ranas y sapos, pero es verdaderamente hermoso. Uno se puede llegar hasta quedar en éxtasis, no más escuchando la diversidad de cantos, porque se escuchan cantos de adultos, de jóvenes, de hembras, de machos, a lo lejos, a lo cerca, enterrados, medio enterrados. Sí, inclusive puedes discernir cuáles cantos son unos para llamar a la hembra, otros de cuando ya se están apareando, otros peleando a otros machos. De claro. No te acerques, esta es mía, claro. Solo para mí. E inclusive hay especies de anfibios que la hembra también canta. Es decir, bueno, si tú cantas, yo también canto. Yo también creo en esas cosas. A mí me da igual si me tachan de loco, pero yo sí creo que puede haber una rana o un sapo que amanezca contento y se ponga a cantar. Pues, ¿por qué no? Digo, ¿cuál es el problema, no? O está feliz, o está triste, o qué sé yo, pues está croando, pues porque pues hay diferentes emociones o sentimientos en las diferentes especies y el hecho de que yo no entienda o no sepa o no crea lo que sucede ahí, no quiere decir que no esté sucediendo. Sí. Lo digo porque el estudio de la biología tendemos como a hacer casi como esta relación de si se va a reproducir es esto, porque es una necesidad básica de la vida, ¿no? O si se va a morir es esto, o si tiene hambre es esto, como por qué no puede estar croando por 1,000,000 de cosas más, nomás porque amaneció, por ejemplo. Sí, no, de hecho me pasó una experiencia muy similar. Uno de los días quedé toda la noche hasta que amaneció al lado del estanque, no porque pretendiera algo en especial científico, simplemente quería escuchar a las ranas. Todo el mundo me decía, es que esta especie de rana canta como desde las 6 de la tarde hasta las 9. Y bueno, notaba ciertos patrones y yo noté que muchas de ellas cantaban hasta las 6, 7 de la mañana y seguían ahí cantando en su festín y su interacción entre ellas y seguían cantando y no se cansaban de cantar toda la noche, incluso en la mañana, y en la mañana escuchabas otra especie de ranas que les gustaba cantar en la mañana, como las dardo, que son bien peleoneras y cantan como que esto es mío y este tronco es donde yo vivo. Y se acerca un macho, no, es una pelea que puedes escuchar de los dos cantando y empujándose, y cuando canta el otro más, anuncia que ganó y lo anuncia todo el bosque. Entonces todo un contexto y un chisme que puedes entender y puedes imaginarte de solamente escuchar a los anfibios. Ellos no se cansan de cantar y tú no te cansas de escuchar. No, nunca. Estabas hablando hace rato del centro de México. ¿Tú qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás metido? ¿Por qué en México y no en Jalisco? Pues también es toda una historia. Cuando inicié la carrera, mi abuelo fallece y cuando fuimos a velar a mi abuelo y demás, conocí a una tía que ella es bióloga. Yo casi no conozco a mi familia. Y bueno, nos pasamos los números y demás. Y una vez me mandó una convocatoria para personas egresadas y de maestría si quisieran trabajar en un doctorado. Me dijo, oye, ¿crees que podrías difundirla? Y yo, no, me la voy a quedar para mí. Y yo mandé correo y me dijeron que no. Volví a insistir porque yo quería trabajar con anfibios. Después de mucho tiempo me contestaron. Estaba en segundo, tercer semestre y tuvimos una entrevista y empezamos a trabajar en este doctorado con una amiga mía que ahora es mi directora de tesis. Y fue toda una odisea
empecé a intentar inmiscuirme en esta ecología y demás nuevo, que un chico de segundo semestre pues no está muy identificado con este tipo de cosas o con este tipo de trabajos o este tipo de relación con la ciencia. Y posteriormente fui y la conocí al centro de México, fuimos a una salida a la Malinche, al Popo, y conocimos a las especies que había leído un montón, que había llenado bases de datos de ellas y estaban ahí, ¿no? Ellos estaban ahí y había una gran diversidad de ellos y fue como un enamoramiento que empecé a desarrollar por las especies del centro de México. Posteriormente fui a un congreso donde mi actual directora me dijo, es que tienes que presentar lo que hemos hecho, ¿no? Estaría muy bien que lo hicieras. Entonces me animé y presenté la parte de la investigación que era en anfibios, que se trataba de diversidad funcional, y ahí conocí un tema que me encantó y me enamoró. Cuando dices diversidad funcional, quiere decir de la función De la función de la diversidad de ranas. Sí, pero este tema no tenía nada que ver con la ecología, que la ecología funcional que yo estaba trabajando en ese momento. Conocí la biofluorescencia y yo me quedé impactado, me quedé anonadado con la biofluorescencia. ¿Cómo podía ser que existían anfibios que brillaran y yo no lo sabía? O que tuvieran estos patrones en su cuerpo, como alebrijes, y yo no lo viera y yo no lo supiera, no podía observarlo a simple vista. Y yo le dije a mi directora en la cena, oye, ¿viste la conferencia? Ah, sí. Oye, pues está increíble, ¿no? Pues sí. Y yo, ¿cómo que pues sí? Pues era algo impresionante, era algo increíble. Para ti. Para mí. A mí me hizo muy, muy feliz saber que había eso, pero también muy frustrado porque dije, es que yo no lo estoy haciendo. O sea, eso, Y yo no sabía. o sea, yo no sabía y yo no lo estoy viendo con mis especies. Claro. Entonces yo fui a mi Mis casa. ranas no tienen biofluorescencia. Sí, claro, yo no sabía si la tenían o no. Entonces yo fui a Amazon y vi una lámpara en 28 pesos, una súper horrible, muy pequeña, y me la compré y yo fui al monte con un amigo y brillaban las ranas. Y las ranas brillaban, pero no podía tomarles foto porque no se veía en la cámara. Entonces busqué el primer trabajo, que es de Taboada, en 2017 creo, que él descubre la biofluorescencia en una rana y le explica a nivel de todos los niveles. Él es un gran investigador de la biofluorescencia, pero no aborda el nivel ecológico, solamente especula qué podría ser. Y entonces me compré lo que todo dice el artículo, me compré el filtro, me compré una mejor luz y demás, y estuve de gira por el occidente de México buscando anfibios con este amigo, buscando qué anfibios tenían, qué no, cómo lo podíamos ver. Incluso probamos en otros grupos como en reptiles, en cascabeles. El cascabel brilla de una manera impresionante. Era un mundo que no podemos ver nosotros con nuestros ojos, pero que ellos pueden verlo o creemos que pueden verlo. Claro que hay estudios que dicen, bueno, cierta longitud de onda la ven y se relaciona con la reemisión de onda que dan los anfibios. Pero no sabemos. Pero no sabemos. Pero no sabemos si sí o si no. Claro, no tenemos sus ojos, pero está ahí. Y yo nunca la había visto tan explícita la biofluorescencia, porque siempre es un patrón que está ligado a su patrón de la piel, como ciertas manchitas o su piel, si es toda verde y tiene patrones blancos, los patrones blancos no florecen y el verde sí. O si está más delgadito Una parte, los huesos brillan. Claro. Y yo estaba como muy interesado en ello. Le propuse a esta chica, antes de que fuera mi directora, oye, Chanel, me encantaría que fueras mi directora. Y me dice, claro, es que hay que hacer algo de diversidad. Digo, yo quiero hacer biofluorescencia. Y me dijo, oye, chispas, pues tengamos una sesión y me explicas qué es la biofluorescencia. Y bueno, la biofluorescencia básicamente es cuando tú sometes a un objeto, un organismo, en este caso un organismo porque es biofluorescencia, a una longitud de onda en específica, ellos remiten otra longitud de onda. Por ejemplo, le pones una luz UV y ellos remiten una longitud verde, roja, azul, morada. Y muchas veces no es visible para nuestros ojos. De hecho, le tienes que poner el filtro a la cámara para que puedas detectar qué zonas son biofluorescentes. Pero menciono que no había visto esto tan explícito y un chico me dijo, mira, huele esta rana, huele a chocolate. Y yo olí la rana, que es la rana de Lichen. Dije, pues sí, huele como a café, chocolate. Y la dejé ahí, todo el grupo se fue y seguía ahí la rana, estaba posada. Entonces yo saqué mi luz porque, que bueno, posiblemente pueda tomarle una bonita foto. Si huele a chocolate, que no brille de otra manera. Claro. Y yo le puse la luz y ha sido el brillo más increíble que he visto en todas las ranas. Ni siquiera tuve que poner el filtro para que se viera. Todo el vientre brillaba y tenía unos patrones increíbles que yo creo que no simplemente intentaba comunicarse hacia otro similar, a otro semejante, sino a mí me quería decir algo, a otros individuos. Y se me hizo tan impactante poder ver una biofluorescencia tan hermosa que me convencí totalmente. Dije, es que esto es lo mío, es que
yo trabajo con biofluorescencia. Y estaba en Costa Rica trabajando con renacuajos y yo les dije, bueno, ¿y si los renacuajos tienen? No, es que el protocolo ya viene así. Pero en cada salida que íbamos a colectar renacuajos, a todas las ranas les ponía la luz. Si es que esta brilla, esta no me puedo tener a tomarle fotos porque posiblemente brille, pero no lo estoy viendo, pero esta brilla más. Y es un mundo tan impactante que a mí me llenó absolutamente. Hoy convencí a mi directora, empezamos a trabajar en esto en el centro de México y ha sido pues un trabajo que me ha llenado mucho y he amado mucho poder ser parte más allá de solamente ecológicamente o taxonómicamente de los anfibios, sino siendo parte de una vida que los involucra directamente a ellos e involucra directamente cómo se relacionan con ellos mismos, con el ambiente, cómo el ambiente modula otros aspectos de su morfología que no podemos percibir. Y todo a través de los símbolos y del lenguaje de la luz. Claro. Maravilloso. O sea que se pueden estar comunicando en la mañana, en la tarde, en la noche. Depende de la incidencia o de la ausencia de la luz, pero también depende de la sombra, de si están en el agua, en la superficie de un árbol, a lo mejor se están mimetizando, a lo mejor están llamando o evitando algún depredador. No sabemos qué lenguaje están utilizando a través de la emisión o la proyección de frecuencias lumínicas. Sí, claro. En el Congreso yo presenté un trabajo de esto y me hicieron muchas preguntas. ¿Y crees que sea para reproducirse? Y creo que es reduccionista todo. O para comer. Todo estarlo reduciendo a... Es que se va a reproducir o para alimentarse, claro, o para protegerse. Sí, claro. Y bueno, podría haber otro tipo de comunicación o otras implicaciones de la biofluorescencia que no necesiten simplemente todo el tiempo estarse reproduciendo. Claro. Y me hizo mucho cuestionarme hacia qué rumbo va la biofluorescencia o qué clase de cosa quiero dar a entender con este tipo de estudios que estoy llevando a cabo. A mí me parece maravilloso porque también ahorita ya lo estás diciendo y es producto de tu propia investigación. Simple y sencillamente puede estarse dando y se acabó. Es decir, ¿por qué necesitamos darle o tratar de darle una respuesta o lo que está ocurriendo a cómo se están queriendo comunicar otros organismos u otros seres vivos? Pues nomás porque amaneció, o sea, nomás porque la incidencia de los rayos de luz se volteó para este lado y ya, nomás por eso. O sea, a lo mejor no queremos decir nada. ¿Y por qué no se vale? O sea, ¿por qué la ciencia no puede simple y sencillamente decir, pues está sucediendo tal fenómeno y no lo comprendemos hasta ahorita y ahí queda, ahí nos vemos? Que es muy interesante también esa parte o esa postura científica, ¿no? Sí, y no solo que la biofluorescencia no solamente sea de la misma manera en todas las ranas, sino que hay unas que son naranjas, hay otras que solo en el vientre, solo en los ojos. Sí, y creo que eso también nos limita mucho a ver las cosas de las ranas, porque yo creía justo eso. Cuando antes de ir a este viaje, yo veía las ranas dendrobátidos y decía, es que esta va a brillar seguro, es que lo tengo casi firmado. Y son las que menos brillaron, no vi nada. No hay nada. No vi nada. Y en esta otra que brilló un montón, pues es café, es aburrida, no tiene colores súper llamativos, pero cuando le pasas la luz tiene, no sé, todo un alebrije ahí, todo un mandala de colores que no podemos ver a simple vista. Pues a mí me encanta el mensaje, porque desde la ciencia también hay muchas cosas que simple y sencillamente nos tienen que limitar, lo cual me parece muy bien, y decir, no, ¿sabes qué? Hasta aquí se te puede mostrar, hasta aquí ya no puedes observar más y no tienes por qué darle explicación a todo hasta que posiblemente en el futuro alguien más empiece a encontrar otras maneras de observarlos o de relacionarnos con ellos. Sí, yo he observado personalmente que hay mucho intento de empatía de parte de los herpetólogos hacia los anfibios y pues sí he visto que son buenos, sobre todo cuando se trata de algo más cultural y no tanto tan técnico, pero he visto que la biofluorescencia, cuando yo se las muestro a personas que no necesariamente están ligadas con las ranas o con la ciencia, hay tanto interés y tanta empatía por ver este mundo que está oculto entre la heterogeneidad espectral. Claro. Y creo que ayuda mucho a que veamos a los anfibios no solamente como una rana café o una rana verde ahí en el río, sino como algo más o como algo que puede generarnos más interés, no solo en estudiarlos, sino en apreciarlos y en contemplarlos como parte de lo natural o nuestro concepto de lo natural. Bueno, sí, yo creo que es importante el comenzar a ver, a escuchar, a sentirnos como también parte de la naturaleza y no siempre tratar de buscarle una explicación o una razón a algo, simplemente está y ya. Bueno, eso fue lo que me llegó. Lo bonito de que estemos abriendo este diálogo con diferentes tipos de investigaciones o de aproximaciones que tenemos desde
desde la vida o desde el estudio de la relación con la vida o con la biología, es que muy frecuentemente nos estamos orillando a eso. No tenemos una respuesta. Yo creo que eso es muy bonito, es muy bello. Y qué bueno que lo estés viendo científicamente, que científicamente puedas decir que también eso. Hay una gran cantidad o gama de cosas que simple y sencillamente hay que contemplar, hay que acercarnos, hay que disfrutar. Las ranas están en tiempo de lluvias, están en la humedad, pero están mañana, tarde y noche. En donde haya mucha sequedad o mucha ausencia de agua, pues no podemos estar en contacto con las ranas. Y también esas formas de leer el mundo y de leer a la naturaleza también nos permiten dar otro tipo de aproximaciones y de conocimiento a nosotros mismos como especie humana, para saber o dirigirnos hacia dónde sí y hacia dónde no. Buscar nuestros sentires, nuestras formas de darle a la existencia de la vida alguna especie de sentido, si es que esto lo tiene, y pues está bonito. ¿Tienes alguna red o un correo o algo por si a alguien le interesa todo este tema que te quiera preguntar directamente? Bueno, sí, tengo mi Instagram donde subo mis fotos de anfibios porque también pretendo ser fotógrafo natural. Tony con T minúscula, Tony, 3 is griegas, _ 3006. Muy bien, ahí tienen su red social Instagram por si quieren buscarlo y ver sus fotos o preguntarle cualquier cosa que les haya surgido. ¿Algo que quieras decir, Jesús, ya para cerrar? No, pues agradezco que me hayan invitado al programa. Cuiden a los anfibios, ámenlos, obsérvenlos con diferentes ojos y pues muchas gracias. Agradecemos como siempre la música que León Plaza genera para este espacio. Y también biofrecuencias1@gmail.com de correo y en Spotify y YouTube Biofrecuencias. Muchas gracias. Biofrecuencias. Ampliando las frecuencias sobre los conocimientos biológicos.